Y entonces nos habíamos quedado aquí. Entonces, el docente Ajá, debe tener precisamente un perfil, unas características. De hecho, toda institución educativa, todo curso, pues debería tener precisamente esta parte para que no sea cualquier persona que esté al frente de un grupo y desde luego que sepa lo que esté haciendo y desde luego para que se cumplan los objetivos que han sido planteados. sí, Eh, entonces, obvio, ya hablando precisamente de nivel profesional, el docente precisamente posee un conocimiento acerca precisamente de quiénes son sus alumnos, cuántos, qué características tienen, cómo son, qué habilidades o cualidades poseen, cuáles en este caso pueden desarrollar. También hay que ser realistas en ese sentido. Hay personas que tienen sus capacidades limitadas y en consecuencia el sí, desarrollo de esas habilidades, pues obvio también se va a ser mínimo, va a ser menor. ¿Cómo aprenden? ¿Cómo se comportan dentro del salón de clases? Y desde luego si son participativos o no. Entonces, todo docente debe tener bien en cuenta, bien en claro quiénes son sus alumnos. Esto es obvio cuando el grupo es reducido, es pequeño, pues hace esta labor mucho más sencilla. También debe tener conocimiento del contexto en el cual precisamente se encuentra su centro de trabajo, para que no ocurra lo que pasó conmigo, que es obvio, me invitan a dar clases a una licenciatura, yo ya voy preparado, pues, sí, y me encuentro, pues, prácticamente con este escenario donde, pues, los no, servicios básicos, incluso a lo mejor ni se dan, entonces no hay. Entonces, hay que tener en cuenta estas, no, realidades, pues, precisamente para que puedan hacerse adecuaciones al currículum. Y nos vamos a la pregunta, ¿qué, cómo y cuándo evaluar? sí, Entonces, se evalúa con la intención precisamente de dar a conocer los resultados obtenidos de una forma clara y precisa. De hecho, ten en cuenta esto. Tú haces una evaluación, no pienses que es para una persona que tenga tus conocimientos, que tenga tu dominio del lenguaje propio de la evaluación, sino trata de hacer precisamente que sea un informe que cualquier persona con o sin instrucción pueda entender, así, de una forma simple. También es necesario que cuando se haga una evaluación se dé a conocer precisamente una escala de calificación, una escala de valoración precisamente para decir, ah, bueno, hice una evaluación, pero tomé como referencia tal cosa. Estos son mis parámetros, estos son mis criterios. Es sí, precisamente sí, obvio para que se conozcan. Y desde luego, con la firme intención de que se haga una retroinformación con base a los resultados obtenidos, precisamente para que se puedan hacer esas adecuaciones, esas mejoras curriculares de las cuales hemos estado hablando. En este caso, la evaluación también consiste en hacer juicios de valor, digamos que es eh, una de las características. Aquí también no vamos a hablar mucho de la evaluación como tal, porque tú vas a llevar evaluación educativa 1 y 2 y dentro del sí, primer curso va a hablar precisamente sobre estas características sí, y obvio vas a poder ahondar más sobre este asunto. Entonces, el objeto de la evaluación, como ya habíamos comentado, emitir juicios de valor, bla, bla, bueno, pero además consiste precisamente en recabar información de los logros del aprendizaje, obvio, en cuanto a los alumnos, pero también sirve a los docentes para que vaya mejorando su práctica, para que vaya mejorando, perfeccionando sus técnicas, la forma de, incluso también, obvio, también de conocer a los alumnos, para que precisamente el aprendizaje se vaya dando de forma progresiva, paulatina y, pues, desde luego, eficiente. Existen, también como lo vas a ver en estas materias, muchos criterios para evaluar a los alumnos. Aquí solamente te menciono algunos
que desde luego se van a ocupar en la práctica cotidiana. Tener conocimientos previos, precisamente, de los alumnos. ¿Qué es lo que saben? ¿Cuánto saben? ¿Cómo lo aprendieron? ¿De dónde lo aprendieron? ujú, También criterios para saber el logro de los objetivos de la enseñanza y, desde luego, la adquisición de los contenidos curriculares propuestos, precisamente en cómo se indica en el plan de trabajo. Y desde luego que eso va a servir para medir o bien cuantificar el avance o el logro del aprendizaje, que por desgracia a veces se le presta mucha atención en esto. Y entonces la famosa evaluación semestral, bimestral y que el examen, entonces no hay que confundir. sí, Esto de ahí se va a obtener la información, pero desde luego que eso forman parte o son elementos de este y de otros ujú, procesos que obvio hay que tener bien en claro. Por lo tanto, las técnicas o los instrumentos de evaluación van a depender precisamente de lo que se quiere evaluar. Quiero hacer una evaluación diagnóstica, es decir, ¿qué es lo que saben los alumnos previamente? Pues desde luego, obvio, puedo utilizar la observación, puedo ajá, utilizar una prueba objetiva, es decir, algo escrito, les doy opciones en tu formación, aprendes a leer, escribir o dominas tal conocimiento. Y obvio, esa evaluación, y más cuando se trata de una diagnóstica, aquí también tener mucho cuidado. Esta no es susceptible a la calificación. Entonces, no voy a sí, decir, bueno, tal alumno me dijo que no sabe esto, va a su primer 5. No, pues todavía hay que tener mucho cuidado. mm, Y desde luego que yo puedo evaluar conocimientos, puedo evaluar habilidades o bien puedo evaluar actitudes. Entonces, son 3 cosas distintas que las puedo evaluar por separado, pero desde luego que, una evaluación diagnóstica holística, general, completa, desde luego que sería mucho más efectiva. También en este caso, es necesario precisar los tiempos en los que se va a realizar la evaluación. Entonces, precisamente, en las famosas planeaciones debe tomarse en cuenta cuándo voy a hacer la evaluación y cuánto tiempo me voy a llevar. Entonces, resulta que, sí, obvio, también es una experiencia personal en otra institución educativa, pues ahí, como su diseño curricular es distinto, yo necesito por lo menos 2 horas para realizar la evaluación. Y obvio, estamos hablando también de grupos pequeños, menos de 10 personas, y aún así necesito 2 horas para realizar ese trabajo. Entonces, esto habla precisamente del trabajo de planificación y de los elementos necesarios que se necesitan para realizar esta etapa. ¿Qué preguntas deben estar presentes al momento de una evaluación? ¿Qué es lo que se va a evaluar? Como ya lo mencionamos, conocimientos, actitudes, valores o qué otra cosa. Y obvio, se evalúa la consecución de los contenidos tomando como base el diseño curricular, porque a lo mejor el diseño curricular me dice que hay que formar alumnos responsables, cumplidos. Y entonces dentro de mi evaluación, pues debo de tener no solamente la calificación, ¿cuántas tareas se entregaron de forma extemporánea? ¿Cuántas sí, tareas se entregaron no cumpliendo con los criterios mínimos necesarios? Entonces, esa información la debo de tener precisamente cuando se haga una contrastación con el diseño curricular. Y entonces aquí es donde, pues obvio, es natural, la mayoría de los docentes no domina, no conoce que es necesario que tenga esa información y obvio la tenga a la mano. Y pues desde luego que muy pocos la tienen. Obvio, aunque con el uso reciente de la tecnología hace eso mucho más fácil, porque obvio todo queda registrado. Por ejemplo, en la pequeña sí, plataforma que estamos manejando, pues ahí te dice, ¿no? Incluso hasta te mando un correo. Próximamente se va a vencer correcto. tal actividad. ¿La vas a hacer? Así como diciendo, recordando, ¿la vas a hacer? Vale. Y eso es bueno. Y obvio, toda esa información se va quedando grabada. La siguiente pregunta sería precisamente cuándo se evalúa. Bueno, sería una subpregunta. Y entonces ahí hablamos de 3 tiempos cruciales o fundamentales. Si hablamos de una evaluación al inicio del curso,
Bueno, eso lo vas a ver en otro curso, pero por lo regular se le da el nombre de evaluación diagnóstica. Si estamos Ya. hablando precisamente de una evaluación constante, pues eso recibiría el nombre de evaluación formativa. Pero si esa evaluación se realiza al finalizar el periodo, pues sería evaluación sumativa, o bien algunos lo llamarían evaluación final, pero desde luego que esta evaluación sumativa toma en consideración lo que se hizo al inicio y lo que se hizo durante o al transcurso del tiempo. ¿Cómo evaluar? Entonces, ya lo habíamos mencionado, existen diferentes instrumentos de evaluación y la elección tiene que ver precisamente, obvio, con los mismos objetivos, propósitos o metas que se establecieron al inicio. Eso es. Esto también lo marca tu actividad. Lamentablemente, el documento que te proporcioné ahí dice muy poco, pero qué bueno, ahorita lo vamos a ir ampliando para que, queden la menor cantidad de lagunas posibles. Y se llama precisamente principios de procedimiento. ¿Qué cosas son los principios de procedimiento? Entonces, vamos con su conceptualización. Entonces, son formulaciones de un orden o de una naturaleza un tanto distinta a los objetivos del aprendizaje, precisamente con los que estamos familiarizados. Y estos principios tienen ciertas características. ¿Y cuál sería la primera característica de esto? Sería lo siguiente. Y se refiere precisamente a la fórmula, precisamente que el propio profesor aplica en un esfuerzo para aclarar y, obvio, reflexionar su quehacer cotidiano. Eh, y entonces es precisamente, pues, una reflexión. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y desde luego que es algo que siempre debe de tener, pues, en cuenta, en este caso, el docente, porque es el encargado precisamente de que el currículum del proyecto educativo se aterrice y se aplique en la realidad. Segunda característica es que se formulan a propósito de convicciones teóricas revisadas en profundidad y prácticas de enseñanza sometida a revisión y desde luego, obvio, deben de tener una interrelación directa. Entonces, aquí en la realidad, en la práctica, es donde precisamente esto pues no se cumple. Porque gran parte, en este caso, de los que están a frente de un grupo, pues, no han tenido formación, para dar clases, no han tenido formación pedagógica, o bien de ciencias de la educación, no son normalistas, bueno, son la mayoría de los normalistas se supone que deben trabajar en educación básica, pero entonces ahí se encuentran con ese problema. Y en consecuencia, como muchos profesionistas, pueden ser abogados, ingenieros de toda índole, pues entonces, Sí. pues prácticamente reproducen lo que y ellos hicieron al ser estudiantes. Entonces, ahí no se da esa combinación de lo teórico con lo práctico. Y entonces, obvio, por ahí vienen los problemas. También se establecen los criterios y opciones de valor en la enseñanza, de modo precisamente en que se le preste gran atención para que en este caso se realicen las acciones por parte del profesor, del docente, que en los logros precisamente de sus alumnos. Y entonces aquí también, obvio, nos encontramos con grandes dificultades, nos encontramos, obvio, con alumnos con una calificación de 10. Muy bien, felicitaciones. Pero la pregunta es, ¿realmente este 10 refleja un aprendizaje? Digamos que sería una primera pregunta. Número 2, ¿realmente este 10 significa
que se ha comprendido, se ha aterrizado el modelo que plantea en el currículum. Y obvio, la tercera y última pregunta, ¿es realmente este 10 refleja que se han cumplido los objetivos establecidos? Entonces, obvio, ahí dista mucho, de estas realidades. También podemos decir, obvio, que se trata de aspiraciones generales a tener en cuenta precisamente en los procesos formativos. De manera, en este caso, que eh, se centran en los procesos de enseñanza-aprendizaje más que en los resultados. Y entonces aquí también viene algo muy interesante. Cuando un profesional, cuando un profesionista sabe lo que está haciendo y lo está haciendo bien porque conoce ese proceso, pues el resultado es lo de menos, viene de forma natural. Por ejemplo, lo estoy practicando también en otra institución educativa y entonces le estoy prestando mucha atención al diseño de las actividades de aprendizaje. Entonces ya encontré una correlación. Pues resulta que aquellos precisamente que tienen calificaciones, puntuaciones y obvio evaluaciones más altas en las actividades de aprendizaje, su examen, su evaluación, pues realmente su evaluación escrita, pues es lo de menos, porque si hay una concordancia, calificaciones aceptables y evaluaciones aceptables en su evaluación de sus actividades de aprendizaje, pues da como resultado que en el desempeño de su examen, de su evaluación escrita, pues también van a tener un desempeño muy similar en cuanto a sus actividades. Y obvio, también de forma negativa. Cuando el alumno pues, realiza de forma apresurada sus actividades, tiene una evaluación y obvio tiene una baja calificación, pues lo mismo se va a producir en cuanto haga su evaluación, cuando haga su examen. Entonces hay una íntima relación ahí. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es precisamente que son problemáticos, porque aun cuando se pretende orientar la acción en todo momento, deben estar abiertos al debate, precisamente para que cumpla el primer requisito que vimos al inicio de la unidad, en que el currículum Ujú. precisamente debe de ser abierto y tomando en cuenta Sí, precisamente todas las posibles contingencias que se presenten. En consecuencia, exige un compromiso moral por parte del docente precisamente con lo que va haciendo día a día en el salón de clases. Y desde luego que esto sirve como punto de referencia para que se desarrolle tanto de forma personal y profesional. Y desde luego que el docente debe de comprometerse con los principios que dicta su labor. Y obvio, ahí se refiere precisamente que en la praxis cotidiana, es decir, con lo que haga todos los días, pues vaya modificando lo que sabe, obvio, para bien, y desde luego que también va a verse reflejado en forma benéfica en los alumnos. Muy bien, con eso acabamos el punto anterior y ahora nos vamos también con los contenidos, que también lo cita tu documento y desde luego también viene incluida en tu actividad. ¿Qué son en este caso los contenidos? Pues obvio, aquí nos encontramos que los contenidos curriculares se presentan de diversas maneras ya en los documentos que forman parte del currículum, por asignaturas, por área de conocimiento, por ejes de formación o bien por módulos. Y entonces, obvio, existe variación entre uno y otro y eso ahorita lo vamos a comentar. Entonces, vamos primero que nada por los contenidos por asignatura. Y nos encontramos precisamente que es la forma más frecuente en los currículums y más para la educación básica. Entonces, eso sí, toma nota. Repito, los currículums por asignatura son los que nos vamos a encontrar de manera más frecuente en los planes y programas de estudio y obvio en el currículum de la educación básica. Entonces, obvio, ahí tenemos la figura en pantalla, eso sería un mapa curricular, y entonces, obvio, ahí están los nombres de las materias, incluso tienen claves, ¿no? Por colores hace referencia a las primeras materias, o las que tienen determinado color son materias que se relacionan, son materias seriadas, y obvio también ahí hablan precisamente de su secuencia. No puedes, cursar, por ejemplo, estamos hablando de una licenciatura, de una, perdón, de una ingeniería civil, pues no puedes, cursar la materia de cálculo de resistencia de materiales
si no previamente cursaste álgebra 1 y 2, que se necesitan, obvio, para llegar a ese punto, por ejemplo. Y entonces, Ujú. cuando nos encontramos con esta clasificación, pues pertenece a planes y programas de estudio en donde ven de forma aislada las materias y obvio, ese es un problema. Y en consecuencia, pues obvio, lo ven obvio, de una forma muy rígida, muy cerrada y desde luego que difícilmente pueda existir un cambio para su mejora. Sí, Entonces, aquí este tipo como de currículums, como bien lo estaba mencionando, representa una postura rígida y desde luego también refleja su relación con la sociedad. Entonces, prácticamente se cierra, ¿no? Esta es mi escuela, esta es mi forma de trabajo, no se metan. Si no te gusta, si no estás de acuerdo, pues hay otras escuelas. Entonces, obvio, eso habla de su rigidez. Y por desgracia ponen énfasis o prestan más atención en lo que se enseña, es decir, en las materias y no en cómo se debe de enseñar. Y entonces, aquí repito, nos vamos a encontrar esto mucho en la educación básica, y entonces prácticamente no hay un cambio en la forma de trabajo, en la forma de abordaje, y entonces lo que se espera es que se obtengan los resultados, que cumplan, que saque por lo menos un 8 y si no vio lo necesario o lo mínimo para que sea promovido y obvio siga avanzando. También nos encontramos que otra característica de esta perspectiva es precisamente una ideología puramente mecanicista del aprendizaje humano. Por eso, obvio, te lo coloco ahí con un dibujito, que obvio que también representa una crítica, ¿no? Y entonces es una maestra que le está pidiendo, obvio, a sus alumnos a que prácticamente reciten, recen una multiplicación, pero realmente, número uno, no hay entendimiento en este caso también, a pesar de que el niño memorice que 2 por 3 es 6, eso no garantiza precisamente que comprenda lo que significa precisamente 2 por 3. Ahora hablemos del currículum por área de conocimiento. ¿Qué nos encontramos sí, aquí? Y entonces, aquí lo vamos a encontrar en instituciones educativas en donde lo principal es precisamente la ciencia. Y entonces aquí, por ejemplo, no estamos hablando de politécnicos, estamos sí. hablando de secciones de facultades, de universidades, en donde precisamente las carreras estén íntimamente relacionadas con la ciencia. Esto también, este tipo de currículums, nos los vamos a encontrar muy frecuentemente ya en la educación superior. Por eso ahí te coloco una especie de como de subtítulo y obvio. Pues cuando estamos hablando de la universidad, de la educación superior, existen 4 niveles de agrupación precisamente de las disciplinas en las que conforma precisamente su currículum universitario. Y entonces nos podemos encontrar que algunas universidades tengan currículos pluridisciplinarios. Y obvio, generalmente estas son las universidades grandes. ¿Qué significa? Pues que obvio ofertan una gran cantidad de carreras y que desde luego, no son iguales. Pues, por ejemplo, ahí te pongo, con la imagen, la vamos a ejemplificar. La primera tenemos, obvio, una Ajá. mujer con un pants, pues, obvio, puede referirse, por ejemplo, a una licenciatura en fisioterapia. Tenemos medicina, tenemos administrador, tenemos por ahí un médico, alguien que se dedica al servicio, obvio, de hotelería, imaginemos que sea un abogado, un contador, un gastrónomo, uno de ciencias de la educación y un ingeniero. Y entonces, obvio, esto es generalmente lo que pasa en universidades muy grandes. Tienen gran cantidad de carreras y por lo tanto sus currículums son precisamente pluridisciplinarios.
Sí, sí, sí. También Indisciplina. tenemos los currículums interdisciplinarios, cuando se logra en este caso una integración de métodos y procedimientos, en este caso de las disciplinas. Y entonces aquí nos vamos a encontrar con instituciones de educación superior que son pequeñas, que ofrecen, digamos, pocas carreras, pero que tienen relación entre sí. Entonces, por ejemplo, hablemos ¿qué te gustaría? Más que de una universidad, puede incluso llegar a ser un liceo. Entonces, te ofrecen la carrera de licenciado en Derecho Mercantil, la licenciatura en Derecho Fiscal, la licenciatura en Derecho Agrario y la licenciatura en Derecho Penalista. Entonces, si te das cuenta, con este ejemplo, los cuatro se refieren precisamente al derecho y en consecuencia, todas pueden emplear pues, casi los mismos métodos y desde luego los mismos Sí, procedimientos, a pesar de que cada uno se aplica a un objeto diferente, pero desde luego que comparten esa característica. Tenemos los currículums transdisciplinarios y obvio, aquí también se dan en universidades que obvio son un poquito más pequeñas, no son tan extensas, pero cuando se logra establecer una axiomática común para un conjunto de disciplinas. Y entonces aquí hablamos de las, pues prácticamente de las universidades nuevas o que constantemente están renovando sus currículums. ¿Qué significa? Que a pesar de que existan dentro de su interior diversas carreras, diversas disciplinas, diversas ciencias, pues todas ellas pueden tener aspectos en común y que incluso los preparan a sus estudiantes precisamente para que puedan trabajar sin ningún problema con profesionales precisamente de otras áreas. Entonces, aquí ya nos encontramos con currículos precisamente más complejos, más elaborados, pero que desde luego son los más eficientes. Y obvio, este sería el siguiente nivel, el currículo multidisciplinario, en donde precisamente se agrupan disciplinas polares, es decir, que no tienen nada que ver, que aparentemente no tienen ninguna relación, pero que también sí. eh, hace que sus estudiantes estén muy preparados, que puedan comprender a otro profesionista, pese precisamente a que no tienen una relación directa, y que incluso esta característica tenían las antiguas universidades. Entonces, por ejemplo, si uno iba a tal licenciatura, pues había un curso precisamente de latín, por ejemplo, y ese mismo curso lo Ujú. llevaban las otras materias, bueno, las otras licenciaturas, las otras carreras, y entonces, pues ponía aspectos en común y por lo tanto sí se podían comunicar y sí, obvio, sí podían trabajar de forma unida. Ahora nos vamos por el currículum, por los ejes de formación. Entonces, esto hace referencia a una serie de contenidos y actividades precisamente destinadas para que los alumnos puedan participar de forma integral con su entorno social. Entonces, aquí hablamos también precisamente de unas que podemos considerar unas nuevas formas de trabajo, en donde no solamente te vendan un producto, un servicio, sino precisamente tiene la intención de que se involucre al estudiante con la realidad y obvio con su realidad inmediata en la realidad precisamente en la que vive. Em, y desde luego, para que esto se cumpla, existen, estamos hablando precisamente de los ejes, cuatro Ujú. ejes disciplinarios para que desde luego esto se pueda cumplir. Punto número uno, el eje de formación pedagógico. Y Ujú. aquí, pues lamentablemente, no todas las instituciones de educación lo cumplen, porque hace Ujú. referencia precisamente a que debe de existir un maestro forjado en su quehacer pedagógico. Y entonces, obvio, como ya lo he mencionado anteriormente,
Si yo tuve clases de dibujo, pues, ¿quién generalmente me las va a dar? Pues, un arquitecto, un diseñador gráfico, por ejemplo. Pero eso no significa que ni que el diseñador gráfico ni que el ingeniero sepa dar clases. Que conozcan este caso de la metodología para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por desgracia, eso no. Entonces, obvio, este punto no se cumple en su cabalidad. Desde luego que hay otras instituciones educativas en donde ya exigen, bueno, pues yo quiero un ingeniero para que dé clases de estas materias y a este nivel. Pero además exijo que sepa precisamente de cuestiones pedagógicas para que haga su trabajo de forma eficiente. Entonces, ahí ya va cambiando. Número dos, el eje de formación disciplinar. Y entonces son instituciones educativas en donde precisamente preparan a la persona para que sea competente en un mundo precisamente informatizado. ¿Qué significa? Pues precisamente son aquellas instituciones que dicen, pues yo quiero sacar a los mejores médicos, yo quiero sacar a los mejores abogados, a los mejores ingenieros, y por lo tanto le presta mucha atención a que cada una de las ciencias, de las disciplinas precisamente que oferta, de las carreras, pues que el individuo sepa lo que tiene que saber en cuanto a su quehacer, que realice las actividades propias de su profesión y que se comporte precisamente como el profesionista que dice o que quiere llegar a ser. Y tenemos el eje de formación humanístico, en donde precisamente se aproxima a la sociedad, a la cultura, a las cuestiones éticas y a los aspectos comunitarios. Entonces, por ejemplo, la Universidad Iberoamericana se caracteriza precisamente porque su eje de formación, bueno, de hecho tiene 2. Si no me equivoco, es la de esta, cada profesionista sabe lo que tiene que ser, pero también lo relacionan o tienen otro eje que lo combinan muy bien, y es algo precisamente que deberíamos de aprender de ellos. En este caso, un egresado de estas carreras, pues se supone, y obvio, lamentablemente no todos lo cumplen, pero digamos que ahí está la atención, para que pueda ver al mundo con una óptica diferente. Entonces, está consciente de que existen desigualdades, está consciente de que existen problemas, de que hay grupos vulnerables que requieren precisamente de ayuda, y entonces los hacen responsables. Entonces, ¿quién va a ayudar a esos grupos? Pues no lo va a hacer el gobierno. La gente debe ayudar precisamente a la propia gente. Y es donde este tipo de instituciones cobran gran importancia porque cuando hay una desgracia, hay una contingencia, pues sabe cómo actuar porque tuvieron una formación con respecto a eso. También existen instituciones que tienen currículums precisamente cuyo eje característico es la formación de investigador. Y entonces, por eso te coloco esta imagen. Entonces, donde precisamente se conduce por el camino creativo, práctico e innovador, precisamente para que se dé la ciencia. Y entonces, aquí muchas instituciones educativas por eso ganan premios, ¿no? Premio nacional, premio internacional, por tal cosa. Bueno, pues porque obvio, su eje de formación lo centran en la investigación científica. Ahora vamos, en este caso, vamos a hablar por la conformación de módulos, precisamente, dentro del currículo. Y obvio, aquí se complica la situación, porque en la práctica es bastante difícil identificar las características de este modelo y cómo en este caso el quehacer cotidiano en el salón de clases cómo el alumno, bueno, cómo el alumno, no, más bien dicho, cómo el docente puede realizar su trabajo si realmente no existe una claridad total en los planes de estudio. También tuve la oportunidad de trabajar en uno de estos centros en donde el currículum, tú lo leías, el plan de estudios de la materia lo leías y no lo entendías, porque hablaba en este caso de
combinar 2 cosas que, como lo vimos anteriormente, aparentemente no tienen ninguna relación. Por ejemplo, sí, hablamos de orientación educativa con respecto al amor al arte. Entonces, caray, bueno, sí, sí tiene que ver, pero no todas las carreras tienen que ver con el arte. Entonces, ahí digamos que entraban en conflicto, y era precisamente porque ese plan de estudios estaba conformado por esta característica, precisamente por módulos de aprendizaje. Pero aquí, obvio, si te pongo algunas características, o algunas definiciones, precisamente cómo podemos ver esas, definiciones curriculares modulares. Entonces, como primer característica, o primer definición, tenemos la siguiente: la superación de la clásica enseñanza por disciplinas implica la creación de unidades basadas en objeto e interrogantes sobre el mismo, donde se conjugan diversas ciencias y técnicas para la respuesta científica. Estas respuestas son conocimientos. Y entonces, ¿cuál sería o cómo sería uno de estos precisamente programas? Porque al fin y al cabo es lo que le dan al docente y con lo que va a trabajar. Pues en lugar de decirte, bueno, la materia sí se llama orientación educativa, pero lo que interesa es que le presentes un problema al alumno y obvio, eso va a ser un objeto y con eso vas a trabajar. Es como lo que te decía anteriormente, la materia se llama orientación educativa, pero quiero que hables de arte. ¿Cómo sería posible conjugar esos 2 aspectos? Bueno, de forma limitada sí se puede, pero ahí es donde precisamente entra el docente, donde tiene que tener ver la imaginación, tiene que tener conocimientos y desde luego debe tener las habilidades suficientes como para poder construir, tanto su material como la planeación en sí. Segunda característica, mira, no me dijiste, ya es la 1 de la tarde con 35 minutos, nos vamos a nuestro receso. ok. Ah, sí, cierto. Ahora sí te lo repongo, se recorren 5 minutos y entonces nos veríamos a la 1 de la tarde con 45. Ok, Bueno, entonces ahorita nos vemos y obvio te mando el enlace por Classroom. sí,